Presentamos Redes de Norte a Sur. Sergio Mancilla Torres es profesor de castellano y filosofía y además es doctor en literatura de la Universidad de Washington, Seattle. Actualmente trabaja como docente en la Universidad de los Lagos, en la ciudad de Osorno, en el sur de nuestro país. Y en su doble condición de académico y escritor, ha publicado 6 libros de poesía, ensayos críticos, libros académicos y manuales. Vamos a conocerlo en este nuevo capítulo de Escritores del Sur de ATV Valdivia. Mi primera experiencia literaria propiamente tal ya la tuve en educación media, en secundaria, en el Liceo de Castro, en el año 1975. Entonces yo estaba en cuarto medio y en ese momento Carlos Trujillo y Renato Cárdenas fundaron el taller literario Aumen, que era un taller en principio dirigido básicamente para estudiantes de secundaria, taller escolar. Pero eso fue una verdadera universidad literaria, porque en una cuestión de un tiempo muy corto, muy breve, por el empuje, por el conocimiento que tenían ellos, profesores jóvenes en ese momento, conocimos prácticamente lo mejor de la poesía en lengua española en ese año. Y fue para mí un cambio cualitativo. O sea, hay un antes y un después a partir de esa experiencia. Yo he publicado una docena de libros, digamos, de poesía. He publicado 6 libros. Y el resto de los libros son ensayos críticos, libros de tipo más académicos y hasta manuales, digamos. Yo publiqué el año 2000, digamos, un manual de puntuación, por ejemplo, que es una cuestión muy técnica, que está agotado, que ha sido muy útil y los estudiantes me lo piden mucho, digamos, así que tiene que hacer una reedición de ese texto. Un escritor se va formando de la suma de muchos episodios a lo largo de la vida. Por lo menos es el caso mío. No podría yo decir que hay una situación o un par de situaciones, pero desde el punto de vista de la escritura, digamos, en lo que concierne al rigor crítico sobre lo que uno escribe, aprender a buscar fuentes, aprender a leer autores para aprender de ellos. Yo soy un escritor que siempre pide prestado a muchos autores por aquí y por allá. No creo mayormente en la originalidad, en el sentido de producir un texto que le pertenezca solo a uno, digamos. Cada vez estoy más cerca de la idea propuesta por el poeta mexicano José Emilio Pacheco, de que en realidad lo que hace uno es recomponer más o menos torpemente lo que otros han dicho siempre de una manera un poco mejor. Variación sobre un poema de Yehuda Amichai. ¿Cómo es ser mujer? Esa cavidad, tu vientre donde nada el rocío. ¿Cómo es tener senos y leche y el viento jugando con tu falda? Y esas nalgas que son como 2 horizontes. ¿Cómo es tener esa voz que acaricia en la oscuridad cuando arde el fuego de los cuerpos, cuando se detiene el arco iris en la mismísima sombra de los cuerpos? ¿Cómo es desnudarse desde tu cintura? ¿Qué es esa sangre entre tus piernas? ¿De dónde? ¿Hacia qué mar? ¿Por qué tiene color de flores? ¿Cómo es amarme? ¿Cómo es quedar ese olor mío en ti? Un poco siendo el uno en el otro, un poco mirada vertiginosa, ciega, caracol de un relámpago que sueña. Acerca de los escritores del sur se puede decir muchísimo. Acerca de una visión o de
como yo los veo a ellos, bueno, es un asunto que yo he estudiado bastante, lo suficiente como para haber escrito un libro entero, como este, por ejemplo, El Paraíso Vedado, editado por Lomo en el año 2010, y que en realidad es la segunda edición, porque la primera edición de este libro apareció en Italia en el 2002. Esta es una edición que tiene algunos elementos nuevos en relación con la italiana, pero es una mirada hasta fines del siglo XX, digamos. Tampoco es una mirada panorámica. No trabajo sobre todos los autores del sur de Chile porque sería imposible, pero me detengo en 5 de ellos como una forma de encontrar algunas líneas que creo que son definitorias de la poesía del sur, por lo menos hasta fines del siglo XX, desde los años 60 hasta fines del siglo XX. La categoría del sur yo la veo cada vez más en un sentido menos geográfico y mucho más ligado a la idea de producir una literatura de alcances mundiales desde la provincia. Y ahora, en ese empeño mayor, que yo creo que es la tarea que hay que hacer, en ese empeño mayor hay mucho camino por recorrer todavía. O sea, yo diría, yo he venido repitiendo hace un tiempo atrás lo siguiente, o sea, la literatura del sur de Chile, dependiente de cómo se entienda, si con un criterio más geográfico o más cultural, o una mezcla de ambos, tiene que producir un premio Nobel. Se habla desde los extramuros de la nación. Ese hecho no es menor, porque por esa misma razón la tendencia a nombrar cosas propias del sur, a convertir la poesía en una suerte de documento, es mucho más fuerte. El peso del paisaje es fuerte, pero es el peso del paisaje no tanto por el paisaje físico en sí mismo, sino por el hecho de que lo que se busca, a mi manera de ver, es una suerte de anclaje identitario poderoso. En esta parte del territorio, hablemos del sur, Valdivia, Chiloé, por poner una referencia que es la que yo uso también para este libro, yo diría que hay saltos, ha habido saltos importantes, registros estéticos que se pueden instalar en cualquier parte del mundo, sin ningún problema, que son de alcance, que pretenden ser de alcances internacionales, pero todavía queda también un remanente, un residuo fuerte, digamos, diría yo, de una imaginación aldeana. Pero también hay que entender que la literatura en el sur es nueva. La literatura en el sentido moderno del término, digamos, como expresión de una persona aislada que de pronto escribe por inclinaciones personales diversas, sino la literatura en cierto modo como un sistema en el que existe una comunidad, de la posibilidad de retroalimentarse mutuamente, la posibilidad de visibilizarse por un medio u otro, es decir, una cosa más especializada en términos como se entiende en sociología cuando se hacen las diferenciaciones de los distintos grupos sociales que conforman una sociedad. En ese sentido, la literatura en el sur de Chile no tiene todavía medio siglo. Todos los conjuntos de circunstancias que tienen que ver mucho con mi infancia y adolescencia chilota, isleña, rural. Yo vengo de un mundo de historias, de cuentos, de relatos, de un mundo de fantasías, que se contaba con la mayor naturalidad del mundo. Lo que la gente conoce como la mitología chilota, yo la conocí no en los libros, yo la conocí in situ, contada por la gente y contada con la mayor naturalidad del mundo, como si los episodios que contaban hubiesen sido vividos absolutamente como realidad. Entonces,
Ese es mi gran background, digamos, de oralidad, que fue decisivo también a la hora de entrar al campo de las letras, de la escritura. Yo en 76 llegué a Valdivia a estudiar a la Facultad de Filosofía y Humanidades de entonces, y ahí estudié una carrera que hoy día no existe, que se llamaba Pedagogía en Castellano y Filosofía. Ahí me formé como profesor, digamos, como alguien que viene ya con la idea de estudiar literatura en un sentido mucho más profesional, mucho más técnico también. Y ahí conocí, por supuesto, a los escritores locales de Valdivia. Particularmente recuerdo en ese periodo Pedro Jara, a la Maja Vial, que entonces firmaba como Magali Segura, y varios escritores más que formaron lo que aquí se llamó los Martes de la Poesía el año 77, 78. Luego la universidad en 1977 organizó un primer encuentro de poetas jóvenes del sur, del cual se publicó un libro histórico que hoy día lo tienen muy pocas personas. Ese libro se llama Poesía Joven del Sur de Chile. Entonces la potencia literaria, digamos, creció en el sentido de que aquí me encontré con otra gente, con otra formación y al mismo tiempo ligada a la formación propiamente académica. Y yo fui haciendo un mix, una mixtura, una interconexión entre la formación académica y la formación literaria, que es algo que he aprendido a hacer y es algo que lo he seguido haciendo desde esos años hasta ahora. Yo diría que la ganancia mayor en el campo académico fue haber aprendido a reflexionar sobre la literatura con categorías técnicas y no solo como un lector informado. La universidad me enseñó a ser un lector profesional, no un escritor. La condición de escritor yo lo aprendí por fuera de la universidad y siempre lo he llevado por fuera del mundo académico, pero al mismo tiempo he aprendido a hacer las conexiones entre un mundo y otro y no hacer una suerte de separación que hace que muchos profesores universitarios que escriben lo hagan como dos cosas separadas. Yo siempre he sido bastante lector, lo mejor que he podido de la poesía oriental, sobre todo de la poesía china. Desgraciadamente yo no leo en chino, no leo chino mandarín y menos el chino clásico. Pero cada vez que puedo voy y leo textos de estos autores, sobre todo de los clásicos chinos, porque veo en ellos, digamos, la fineza para tratar con las cosas del mundo, con la naturaleza, sin ningún efecto mayor, producir un efecto lírico por acumulación que realmente es muy significativo y que va en una lógica de producir una escritura que no siempre es la que se suele utilizar en el mundo occidental, donde a menudo se usa más, digamos, la fantasía. Aquí es como la observación fina, precisa de detalles, eso se puede por lo menos ver en los textos que he podido yo leer. De esas lecturas surgió estos textos, dos poetas chinos, Tu Fu
Tu Fu, viejo poeta chino de la dinastía Tang, escribió un poema pensando en sus hermanos menores en una noche de luna. También escribió sobre la guerra y la pobreza y dedicó algunos de sus mejores versos a su amigo Li Po. Por los confines del mundo pensando en Li Po, yo te dedicaré algunos poemas y los arrojaré al río Milo. Traducidos al español, los versos perderán quizás su color de viento, pero hablan como los viejos vinos en odres milenarios. Están ahí como la luna con la que se emborrachaba Li Po, leídos en vagas ciudades empañadas de niños que jamás nacerán. Tienen ejércitos de rocío en la cintura y encienden pequeñas, pequeñísimas luciérnagas en la Vía Láctea. Hay que imaginarlo sobre su caballo, paso a paso por montañas y llanuras, y su familia siempre en otra parte, y las intrigas de los políticos, y las guerras interminables más allá de las oropéndolas. Escribir es lo más opuesto al éxito mundano. Tu Fu ha vuelto a su aldea natal, y apenas si lo reconocen sus hijos cuando desmonta a la puerta de su casa que colinda con el cielo. Si deseas beber con un anciano vecino mío, le llamaré por la cerca para acabar el vino con él. La condición de escritor no me la doy yo mismo. Es algo que yo siento que viene o tiene que venir de quienes lo perciben así. ¿Ah? Casi nunca uso el rótulo de escritor para presentarme, digamos. Porque después de todo son los lectores los que van a tener que determinar si alguna vez lo que yo he escrito tiene algún valor o no, digamos. Para mí siempre la escritura ha estado absolutamente ligada a la oralidad, aunque la escritura tiene su lógica propia, pero la fuente alimentadora de la escritura es el lenguaje, finalmente, y el lenguaje funciona en varios registros, entre los cuales la oralidad es clave. Del libro Cauquil, que es en realidad una especie de colección de textos que tienen como tema central referencias a Chiloé en distintos ámbitos y que recoge poemas escritos entre 1975 y 2004. Voy a leer un poema. La lluvia borrará el pueblo. La lluvia borrará el pueblo igual como las nubes borran las estrellas. Pero detrás del agua todo seguirá igual, como siguen iguales las estrellas detrás de las oscuras nubes que las cubren. El carnicero don Ulises, gordo y cojo en su carnicería. Don Lucho en el correo, siempre con un lápiz en la oreja. La señora Albina, la costurera, con su risa estridente continuará espantando los fantasmas del mal. Nancho el loco camina en redondo a grandes zancadas por la plaza. Continúa la algarabía de los borrachos en la cantina de don Baldomero y los ladridos furiosos de los perros de Bauche Ortega y al rechinar de una carreta lejana en la madrugada. Y yo sigo en la misma escuela primaria, llena de goteras, con los vidrios rotos, los baños inmundos, y el auxiliar don Isaías, manco de un brazo, me regala galletas y dulce de membrillo que envía el gobierno. Queda en mi boca el sabor apestoso de la leche de la Alianza para el Progreso. Seguiré enamorado en silencio de la Doris, mi compañera de curso,
Cuando sea grande jamás escribiré poemas. Seré un marinero apátrida sin memoria. Cuando la lluvia escampe, el arco iris abrirá sus alas como un inmóvil pájaro de ausencia. La publicación de un libro, lo único que prueba es que has escrito un libro y lo publicas. No quiere decir que eso te convierta en escritor en realidad. Para mí escritor es un proceso abierto, un proceso siempre, una suerte de identidad que siempre tiene que estarse alimentando, que a veces puede desaparecer. Uno tiene que estar abierto a la posibilidad de que llegue un momento en que uno no pueda escribir más. A mí no me ha pasado, pero hay gente que le pasa. He pasado sí por periodos relativamente largos en que no he podido escribir, pero hay gente que ha vivido años sin poder escribir una línea. Me consta a mí, porque yo conozco gente así. De manera que ser escritor es un asunto que resulta mucho más evanescente, en el sentido de que no hay un documento que acredite, que certifique que tú eres escritor. No existe eso. Entonces, claro, están los libros, pero los libros pueden haber sido redactados y no necesariamente escritos. De la literatura en sí mismo no se puede vivir en realidad, digamos. Si uno piensa que de la literatura genera recursos financieros para resolver problemas de la sobrevivencia, la literatura en sí misma no los provee. La mayoría de los escritores hoy en Chile, no solo en Chile y seguramente en otras partes del mundo también, viven de otras cosas, generan recursos financieros por otras vías, porque son profesores, como en mi caso, porque trabajan en otras cosas, porque son vendedores, porque en fin. Será muy pocos. Isabel Allende en Chile será tal vez la única que viva realmente de la literatura, pero también para llegar a eso pasó mucho tiempo. Desde luego hay una necesidad personal, por cierto, viene de un imperativo cuyo origen en cierto modo es inexplicable. Para mí es inexplicable, el origen primero de esto es inexplicable, simplemente el hecho de que siente la necesidad de escribir y de producir un texto a unas sabiendas de que semejante cosa puede que no prospere, de que el texto no salga nunca del manuscrito, que finalmente uno mismo o lo vea, lo termine viendo como un texto fracasado y lo arroje al basurero. Yo pasé una temporada de estudios en los Estados Unidos a comienzos de los años 90. Viví casi 3 años y medio en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, una muy bella ciudad que está en el noroeste, cerca ya del límite con Canadá, hacia en la zona que se llama la península olímpica. Y de ahí aparece este texto que se llama Noticias de Chile, escrito en Seattle. Las noticias que me llegan de Chile son tan vagas y irreales que es como soñar con un lejano amor cuyo rostro ya no es posible recordar. No sé por qué asocio esto con el laberinto de nieve de Amarcord. Jamás he nacido. Chiloé es una historia contada por un borracho. Si alguna vez los militares ocuparon las calles,
eso ocurrió en una pesadilla de adolescente. Si engendré 3 hijos, ellos son estrellas a millones de años luz, cuya existencia solo se puede postular por cálculos matemáticos. Ya lo dijo Eliot, el hombre no soporta demasiada realidad. El problema es que el hombre tampoco soporta demasiada irrealidad. Y los exilios, ya lo sabemos, son fuente de adicción al insomnio con un cielo lleno de golondrinas de papel. Pero la verdad es que, como dice Lynn, nunca salí del horroroso Chile, nunca salí del aula de los viejos mares de las islas de Chiloé, es decir, batallando y batallando con un exilio imposible en un país que no es imaginario, en una lejanía que no es sueño, entre animales cuyos nombres desconozco y que miran desde la prehistoria, una prehistoria del futuro, desde luego. El sol de aquí es tan bello como el de allá, y la lluvia de aquí nos pone a todos igualmente un poco líricos como la de allá, y las flores y los prados tan tersos, tapizados de muchachas y muchachos que no se besan nunca en público, salvo raras excepciones, y como no mencionar las montañas que parecen dibujadas por Andy Warhol desde la muerte. Obviamente Chile es un insomnio, algo así como una bandada de gorriones que no se pueden expulsar de la poesía. La única solución en un día como hoy que amenaza lluvia es hacerse a la idea de que hay que vivir en los suburbios de una ciudad inencontrable y adaptarse al idioma del silencio, el mejor idioma para hablar consigo mismo. Digamos que estuve aquí alguna vez, pero no le crean al tiempo ni a las palabras. Hagamos como que todo está bien, muy bien, y leamos hasta la más insignificante brizna de hierba, y entonces quizás sepamos que hay un mierdal en todo esto y que la lejanía tiene también sus ventajas, porque nunca he dejado de amarte, mi naranja, ni aun en los peores momentos, cuando por una ola de equívocos he sido infinitamente feliz. Hemos presentado Redes de Norte a Sur.